Pues aquí andamos, mi querido Tony, en este gran jueves, aquí en este Innovation Talk. Antonio Matilde Encapo, que bueno, amiguísimo de hace años. Tony, qué buena onda tenerte aquí hoy. Y no solamente le vamos a decir a la audiencia que hacia el final vamos a tener espacio para que nos manden sus preguntas como siempre, porque seguramente habrán alguna que otra pregunta por aquí de este tema tan fascinante que vamos a hablar hoy sobre la magia de la escalabilidad. Y que obviamente es el arma secreta para impulsar la rentabilidad en los negocios, y además es un fenómeno muy interesante que muchísimos emprendedores, pymes y temas deberían de estar pues sumamente interesados en saber de qué se trata esto. Pero antes de avanzar ahí, yo quería realmente anunciar contigo el gran orgullo que tengo de decir que vas a ser nuestro partner en el Bajío. Finalmente, nuestro venture allá, que sin duda alguna sé que vamos a hacer un trabajo extraordinario contigo y tu equipo allá, como lo hemos hecho en otras ocasiones en nuestra historia, ¿verdad? Así que quería anunciar esto, nuestra alianza. Vamos a estar llegando con Great Culture to Innovate en el Bajío bajo toda tu enorme experiencia, tus ganas y tu pasión por apoyar a las organizaciones, no solamente en el tema de emprendedurismo, pero ahora anclado con nosotros en un tema de culturas de innovación, que creo que es una gran forma de complementarnos y complementarte a ti en todo lo que haces en esa región. Así que me da un gran gusto poderlo anunciar, Tony. Muchísimas gracias por la confianza, por la amistad, por querer llevar siempre para adelante de una manera bastante sencilla, te podría decir, lo que es mejor para México, sus emprendedores, las empresas que te rodean. Así que te agradezco de verdad de una manera muy genuina todo este esfuerzo que vamos a hacer de aquí para adelante, Tony. Así que bienvenido a este Innovation Talk. ¿Cómo estás, Tony? Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, anunciando algo que ya teníamos calentando desde hace rato. La verdad es que es un proyecto bien padre que hemos estado trabajando en los últimos meses y en el cual estamos convencidos y somos unos creyentes. Además, llega en un momento que nunca esperamos que fuera a llegar en esta coyuntura, pero se vuelve muy, muy interesante. Culturas de innovación en los momentos que se vienen, ¿no? En los siguientes meses para las empresas va a ser clave estos temas. Entonces, la verdad es que estamos primero encantados por volver a trabajar contigo. Esa parte estamos muy, muy contentos, todo el equipo que conoces de muchos años ya en el Bajío. Anteriores proyectos ha sido todo un placer poder estar haciendo esta sinergia. Y la verdad, estar con gente que nos inspira, como es tu caso, nos hace que tengamos esas ganas de seguir cambiando el Bajío, ¿no? Creo que hay mucha gente que está haciendo país todos los días y nosotros queremos humanos desde nuestra trinchera a cambiar México desde donde se genera la riqueza que son en las empresas. Genial, Tony. Pues mira, le volvemos a repetir a la audiencia todas las preguntas que quieran hacer hacia el final, por favor. Tendremos unos minutitos para contestarlas, porque ya vamos a empezar con este gran tema que además, ¿qué te puedo decir? O sea, yo estoy súper interesada en seguir aprendiendo de ti y que nos platiques un poco por dónde empezamos a entender si un modelo de negocio es escalable. O sea, ¿cuál sería el primer paso para convertirlo? O sea, ¿dónde estaríamos parados en este universo? Aquí está muy interesante porque el primer tema que tenemos que entender es que es escalable. De repente pareciera que es magia negra o algo raro. Y la realidad es que escalamiento tiene que ver con que, y voy a entrar un poco con términos de definición, pero creo que eso ayuda a tener un contexto. Escalamiento quiere decir que nuestras ventas en nuestros negocios, en nuestro modelo, tienen que crecer exponencialmente mientras nuestros costos crecen incrementalmente. Y esto es todo un juego de palabras, pero al final del día, hoy escuchamos acerca de recorte de costos, de qué tenemos que hacer para la crisis, etcétera. Y en un primer paso, si hubiéramos tenido un modelo escalable, pues nuestros costos siempre se hubieran mantenido igual. Y si no crecen muy poco, ¿por qué? Porque justamente el modelo es para eso, para que las ventas crezcan muy rápido y los costos se mantengan de una manera incremental. Cuando logramos hacer esto dentro de nuestros modelos de negocio, entonces lo que pasa es que la rentabilidad sigue aumentando, aumentando y aumentando. Una de las cosas que vemos todos los días en la escaladora de negocios es que hay empresas que crecen mucho, que crecen muy padre,
pero en ese crecimiento empiezan a engordar, empiezan a ponerle grasita al asunto. Entonces, es frustrante pensar de que puedes vender 5 veces más, pero que tus costos subieron 6 veces más. Entonces, básicamente ven pasar el dinero porque la capturación de valor, lo generan muy bien el valor, pero no lo capturan. Entonces, para poderlo capturar, la magia es esto, cómo poder desde un principio hacer que estas ventas tengan un ramp up, si me permite la palabra, exponencial, y los costos se vayan de manera incremental. Eso está increíble y realmente relativamente fácil de digerirlo, por decirlo así, porque como tú vienes de este mundo tan experto en estos temas, a veces suena bastante fácil y sí creo que lo debe de ser. Y mi siguiente pregunta va más relacionada, Tony, a entender si tú crees que un modelo de ese tipo va más relacionado a cierto tipo de industria o se anclan en ciertas características específicas de un negocio, o tú crees que cualquiera puede aprovechar de un modelo de escalabilidad. Esa es una gran pregunta, porque justo como lo comentábamos antes fuera del aire, tiene mucho que ver la industria en la que estás con qué tan escalable puede ser tu modelo, ¿no? Si estás en una industria de reciente creación, si estás en una industria que inclusive se llama de rápido crecimiento, esas industrias nuevas, la mayoría de ellas, claro, el crecer en X es mucho más sencillo. ¿Por qué? Pues porque evidentemente hay todo que hacer, ¿no? Cuando ya estás en una industria madura, que justo, además lo que nosotros hacemos es trabajar en industrias tradicionales, lo cual, pues claro, tiene un reto completamente diferente. De hecho, yo dividiría el tema de escalamiento en 2 grandes rubros, el de las empresas tecnológicas y el de las empresas tradicionales, porque evidentemente el juego es completamente diferente y al final del día, en el último que hemos estado trabajando, nos hemos dado cuenta que muchas de las empresas tradicionales tienen que empezar a agarrar un músculo en términos de poder llegar a pasar al siguiente nivel, y pasar al siguiente nivel conlleva un esfuerzo que parece sencillo, pero no lo es tanto. Tienes que poder entregarle a tu cliente una oferta de valor que sea constante y consistente. Y aquí es donde, constante y consistente, ya estamos hablando mucho del mundo corporativo, ¿no? Donde ya las startups que de repente empiezan tienen que mudar a ese mundo y poder hacer que sus procesos, que sus sistemas puedan llegar a ser constantes y consistentes. Pero entonces no necesariamente estamos hablando, Tony, de que tienes que nacer con un modelo de este tipo. O sea, estamos hablando, lo que acabas de decir, si bien lo entendí, es que si ya eres una empresa madura y que no tienes un modelo escalable, sí lo puedes convertir en un modelo escalable. O tal vez un nuevo plan de negocio o una nueva fuente de revenue que se convierta de esta manera. Entonces, no necesariamente son estos casos que vemos, y ahorita seguramente nos platicarás de alguno, pero no necesariamente tienes que nacer así, ¿correcto? Sí, completamente. Y aquí vamos a poder platicar acerca de 2 o 3 tendencias en industrias tradicionales, como también en industrias tecnológicas, pero la realidad es que no. Es una realidad que las empresas que están en industrias tradicionales y los negocios que no están diseñados con modelos de escalamiento, pues claro, se les va a dificultar más, y aquí, de hecho, lo hacemos todos los días con las empresas. Traes un modelo, nosotros le llamamos el Jetta, por poner un nombre, no sé si aquí puedo poner marcas, pero espero que sí. Y bueno, pues si quieres tener un Ferrari, tienes que empezar pues, la Ferrari ya la tienes aquí. Sí. Si quieres tener un Ferrari, trabajar con tu Jetta, llegar hasta donde dé tu Jetta y empezar a diseñar medio de cero el otro Ferrari. Y luego viene el tema donde vas a tener que brincar de uno a otro, porque claro, el Jetta sigue caminando y es con el que vives, ¿no? Entonces, es una etapa bien interesante, muy apasionante, porque vas a estar trabajando con 2 caballos hasta que, claro, el segundo tal. Pero lo que tú dijiste es una gran pregunta. Tienes que estar diseñado el sistema para dar lo que tú quieres que dé. Entonces, de repente, cuando llegan empresas grandes que me dicen, es que nos está pasando esto, ¿por qué nos pasa? Bueno, porque el sistema está diseñado para eso, cualquiera que sea lo que te esté arrojando. Entonces, si quieres que te arroje otras cosas, pues hay que cambiar el sistema, ¿no? Claro, qué fascinante, la verdad, ¿no? Porque ese puede ser un game changer para cualquier empresa que me digas. O sea, sí, claro, es un cambio de juego impresionante, ¿no? Y eso me conlleva a preguntarte, porque finalmente estamos aquí sentados
frente a un tema de innovación, el cual obviamente a ambos nos apasiona el tema, pero ¿cuál es el tema de la innovación relacionado al tema de la escalabilidad? Y mira que me voy a inclinar más hacia la pregunta en términos de innovación en una cultura. Porque finalmente la innovación, tú sabes que se puede ver de diferentes ángulos, pero lo que más creo que permea dentro de un modelo escalable puede ser que sea una cultura altamente innovadora. ¿Y cuál ejemplo nos podrías dar de este caso, no? O sea, ¿por qué hay empresas que tal vez se perciban como una organización altamente innovadora versus una organización que tal vez no se perciba como tan innovadora en términos de sus productos, pero es una organización que tiene una cultura que los va a ayudar a llegar ahí, ¿no? Fíjate, voy a poner un caso de una empresa que es todo un dilema y una discusión. No se pueden poner de acuerdo y además mucho depende, inclusive, qué eruditos de universidades en Estados Unidos, porque estás hablando de Stanford, de aquel lado van a pensar de una manera, si piensas de Babson van a pensar de otra, pero al final del día, el ejemplo más claro y más controversial es Apple. ¿Y por qué es tan controversial? Porque ellos han optado porque todos sus modelos sean escalables. De hecho, bueno, no hay un modelo más escalable que el de Apple en cualquier producto que tú me digas. Aunque esto significa limitar un poco su innovación. ¿Y cómo es esto? Sí, claro, lo que pasa es que nosotros tenemos dos culturas que van a llegar a colisionar la parte de la escalabilidad y la parte de la innovación. Cuando hablamos de innovación, al final de cuentas estamos hablando de nuevos procesos, nuevos sistemas, y todo esto va y se desemboca en algo que es padrísimo, en donde la escalabilidad también desemboca, que es la transformación. Y aquí es donde dices, ¿cómo que sí? Es que si las empresas no tienen esas culturas de innovación, si las empresas no están listas para transformarse, no van a poder escalar y tampoco van a poder innovar. Entonces, la fórmula mágica está justamente en la transformación de empresas. Y lo que estamos viendo, vamos a poner otro ejemplo, podemos ver aquí empresas que adquieren a otras empresas, startups sobre todo, lo estamos viendo ahorita en varias industrias, por ejemplo el tema de fintech, hablando también de tecnología, cómo los grandes bancos están comprando estas startups, porque entienden que quien puede escalar esos modelos, pues claro, son las grandes empresas, pero quien tiene mucha innovación, pues son las startups, ¿no? Y luego a veces es al revés. Hay muchas empresas que tienen intraemprendedores espectaculares adentro y que por el otro lado no lo tienen, ¿no? Entonces, me encantó porque la pregunta, sin querer, empezó desde el origen, que fue justo. La cultura es lo que transforma absolutamente todo y es el hilo conductor entre estos dos mundos. Si la cultura no tiene este ADN de transformación constante, malas noticias, no puedes escalar, y malas noticias, tampoco puedes innovar. Y es increíble, Tony, porque ahorita tú hablaste del mundo de startups y el mundo de grandes empresas, una comprando a otra por temas obvios, ¿no? Pero no necesariamente significa que por ser una empresa grande y por tener mejores sistemas, más presupuesto, más infraestructura, significa que tienes más acceso a una innovación o más acceso a un tema de escalabilidad. Yo creo que el tema de Lean, que además es un tema pues bastante antiguo, por decirlo, ¿no? Porque cuántas veces no hemos estudiado temas Lean antes, pero necesariamente tú crees que o sea, tú hablas mucho de startups teniendo esta magia que sucede desde la forma en la que tal vez están naciendo o la forma en la que están haciendo estos planes o business plans que están estructurados para la escalabilidad y pues son adquiridas por otras empresas que tal vez no lo tienen, que es el ejemplo que pusiste, pero nacen ya de una manera hecha para eso, ¿no? O sea, yo creo que el tema de tener una organización que sea muy lean desde el principio, toda la metodología que es tener una organización ágil, una organización que se mueva rápido en términos de probar, de aprender, de volver a sacar, de estar moviéndose de una manera mucho más dinámica en lo que dice el consumidor, en lo que estás viviendo en la organización. Hablaste de un tema súper interesante que es el tema de los
intrapreneurships dentro de la organización, de los emprendedores, que es un tema mágico. Sin embargo, lo ves muy poco. O sea, no es un tema que se explota, según yo, de la manera que se debería de explotar. Y todas estas organizaciones que empiezan a entender, ¿no? Las organizaciones más grandes, decir, oye, es que si no tengo un agile methodology y es que si no tengo una cultura que me lleve ahí, yo creo que el tema del que nosotros estamos hablando ahorita es clave para obtener un modelo escalable de negocio. O sea, tú hablabas de Apple, pero Apple para muchísimos de nosotros está pues lejísimos de nuestra realidad, ¿no? ¿Cómo convertimos eso en algo que sea realmente alcanzable para todas estas empresas que están en esta lucha? Es muy interesante tu pregunta porque nosotros nos dedicamos, fíjate, no trabajamos tanto con startups, de hecho más bien no trabajamos con startups, trabajamos con empresas que están a punto de, o tienen el potencial de ser scale-ups, que es a fin de las empresas que van escalando. Hay una gran diferencia ahí, ¿no? Así hay una diferencia ahí. De hecho, sí. Son dos mundos completamente, o sea, aparte, porque justo lo que tú estás platicando, o sea, las scale-ups ya vienen con un modelo y muchas son de segunda, de tercera generación y se tienen que transformar. ¿Por qué? Porque no están diseñadas en Exprofeso para eso. Entonces tienen que transformarse y poder dar el siguiente salto, pero ya con una mutación dentro de su DNA, que eso es algo muy interesante. Y luego tocaste otro tema que para nosotros es apasionante y podríamos hablar aquí muchísimo tiempo, que es el tema no solamente de la transformación, sino de los entrepreneurs dentro de las organizaciones. Y aquí es donde nosotros creemos que el emprendimiento no es un tema que luego se traslada mucho con el tema empresarial. A ver, no, hay organizaciones emprendedoras, hay muchas organizaciones que son emprendedoras en todas las esferas. Wow. Y entonces nosotros vemos empresas transnacionales potentísimas, gigantescas, que son emprendedoras, que tienen el ADN y que siguen escalando, porque al final de cuentas, y esta es la parte que a muchas empresas les cuesta, lo que te va a ayudar a lograr $50 millones de ventas no te va a ayudar a llegar a los 100 millones, y lo que te va a llegar a los 100 millones no te va a llegar a los 100. Entonces, tienes que ir cambiando la organización por etapas. Y ese cambio en la organización no se puede dar si no se trabaja al 100% en la cultura. Entonces, aquí está el tema. O sea, porque mucha gente dice, bueno, pero no importa, cobro a todo el mundo y me traigo gente nueva. A ver, es que eso no funciona así. Eso no funciona así. Tiene que haber cambios culturales de profundidad de las empresas para que puedan ir dando estos brincos. Y si no, por eso vemos que muchas empresas ahí se quedan, ¿no? Y luego en otro mundo, que es el mundo de la pyme, decimos que la gente que no quiere escalar, que no quiere hacer estos cambios, pues se queda un poco como el fenómeno Peter Pan, pues no crecen. ¿Por qué? Porque no quieren crecer. O peor, que decimos que a veces ser pyme es un estado de depresión colectiva, porque no puedes ser chico toda la vida. Tiene que llegar un momento en que cambies. Pero si no, como empezamos la conversación, diseñas otro vehículo, diseñas otro modelo, te tengo malas noticias, no vas a escalar. Entonces ahí es donde está el reto, ¿no? Wow. Es increíble realmente, ¿no? Porque creo que falta mucho conocimiento de esto, Tony. Francamente, creo que empresas como la tuya que se dedican realmente a entender estos modelos, a impulsarlos, a enseñarles a las personas cómo realmente puedes llegar ahí, ¿no? Porque creo que hay unas brechas interesantes en este ecosistema de pymes, de grandes empresas. ¿Por qué creerías que un producto es escalable o no? En fin, creo que es un tema sumamente apasionante y además, como lo has mencionado, es un tema que sin duda la cultura de una empresa te va a permitir, te va a bloquear o te va a impulsar, ¿no? Y por eso mi pregunta es, la siguiente pregunta es relacionada a eso. ¿Tú crees que el tener un negocio que sea escalable depende de un mindset que lo crea, o sea, que cree que es escalable? O sea, ¿es un tema de mindset? ¿Es un tema de creer que puedes lograr esto? ¿O cómo lo identificas tú en el tema de que se integre a un negocio la escalabilidad a través de un mindset o no? Sí, fíjate que justo uno de los principales promotores de las empresas generalmente son sus fundadores o sus directivos. Pues claro, son quienes los están impulsando. Lo que pasa después es que dependiendo cómo vas creciendo,
estos mismos fundadores o estos mismos directivos que fueron los que, y además, le siguen echando las mismas ganas y quieren que la empresa salga muy fuerte adelante, pero empiezan a hacer la restricción más importante. ¿Por qué? Porque la escalabilidad y la oferta de valor depende no de los fundadores, sino de que los sistemas, de que las personas, y aquí empieza la cultura organizacional tan importante, y que el leadership de quien esté arriba permita fomentar esto. Si el leadership no lo permite, si evidentemente no tiene a las personas adecuadas con un mindset trabajado en este término, porque se van a equivocar, o sea, el crecer implica probar y el probar significa equivocarse. Entonces, si no hay esta cultura dentro de la empresa y además no tiene los sistemas que te permiten lograr esto, pues nunca vas a escalar, o sea, está clarísimo. Entonces, aquí es un gran tema. Nosotros siempre decimos, cuando trabajamos con los emprendedores, cuando trabajamos con empresas, que la primera gran guerra, que son los primeros 6, 8 meses de nuestros programas, tiene que ver con el mindset. Ahí ganas o ahí pierdes la batalla. Ni siquiera en la empresa, ni siquiera en el mercado. Wow, eso está increíble, ¿no? Y supongo que eso le mete un ingrediente, pues, bastante interesante a la ecuación, ¿no, Tony? Porque yo creo que también muchas veces se puede ver como la escalabilidad, algo sumamente lograble, antes de entender todos estos pasos que tú acabas de hablar, que te bajan a esta realidad de que tienes que estar dentro de un, pues, mindset, estructura, procesos, sistemas que realmente te lleven ahí. Pero no porque se necesite eso, es complicado llegar ahí. O sea, yo creo que hay, como tú, por ejemplo, expertos en este tema que llevan a las organizaciones hacia allá, ¿no? Lo cual no lo hace un tema, que solamente estas empresas lo pueden hacer, o solamente una empresa de tecnología, o solamente grandes innovadores en productos. Lo que te estoy tratando de entender, y corrígeme si estoy mal, es que cualquier organización, emprendedor, o empresa que decida o quiera buscar este camino, lo puede de alguna manera lograr. ¿Es así? A ver, sí, y aquí el tema es bien interesante lo que dices, el de alguna manera, porque sí hay negocios que definitivamente no son escalables. Okay. Entonces, ahí de alguna manera tiene que ver con que, oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer otra estrategia, vamos a diseñar otro proceso, porque sí, nosotros tal vez de cada 20 empresas, por poner un nombre, tal vez 4 o 5 son escalables y tal vez otras 4 o 5 pudieran llegar a ser escalables, pero las otras 10, todo su diseño, porque también necesitamos tener un gran mercado, o sea, tenemos que encontrar un mercado, una industria suficientemente grande para que evidentemente se pueda generar esa atracción. Entonces, hay veces que sí, que definitivamente vamos a una empresa, ¿no? Por ningún lado la podemos, o sea, no hay manera. Pero ojo, nosotros apoyamos personas, no proyectos. ¿Por qué? Porque pues, hay proyectos que no son emprendedores, pero eso no quiere decir que el emprendedor no puede escalar, eso quiere decir que su proyecto que trae no va a poder escalar. Entonces, ok, trabajando, viendo todo este mindset, le puedes dar completamente la vuelta al tema, ¿no? Y eso es un poco lo que tenemos que hacer, ¿no? Todas las personas, porque inclusive hay algunos términos de escalarte a ti mismo, y es cierto. Entonces se puede sí, pero hay proyectos que definitivamente, y eso es lo malo, sí, no son escalables por ningún lado, y también, pues con todas las letras, señor, estás en una industria que con este modelo de negocios no va a haber manera. Pero, hombre, hay ciertos elementos o ciertas capacidades que ya traes que te pueden permitir en otra industria. Líneas de negocio nuevas, ¿no? Dentro de esa misma empresa. O evolución de lo mismo, ¿no? Pero mira, nos acaba de llegar una pregunta de la audiencia que dice, ¿es importante tener en las empresas un team dedicado al creativo de todas estas ideas escalables? O sea, como si necesitas tener algo enfocado a ideas escalables, o esto se da a lo largo de cualquier nivel de la organización en un ecosistema orgánico. La verdad es que se puede dar de 3 formas, como la pregunta viene. Claro, si la organización puede poner un equipo SWAT, un comité SWAT, y ese equipo SWAT le da recursos y le da libertad y tal, no, pero eso es maravilloso, ¿no? La verdad es que se ve muy rápido. La realidad es que esto no pasa tan seguido. Entonces, generalmente acaba siendo en los departamentos donde alguien levanta la mano como intraemprendedor y empieza a cambiar las reglas del juego y empieza a poner, ¿no? Aquí, el tercer elemento, que es lo más importante, es que haya un jefe o que haya un fundador que crea en los proyectos. Porque si no, hay gente muy valiosa. De hecho, la mayoría de las innovaciones salen dentro de las empresas. Tú lo sabes. Viene desde adentro. Pero también, así como las innovaciones salen de sus empresas, las personas pues, renuncian a sus jefes, no a las empresas, ¿no? Entonces,
por eso es tan importante que la cultura de la empresa sea la que arrope todo esto, que no sean las personas también, porque estamos hablando de sistemas, estamos hablando de procesos. Correcto. Entonces, si logramos que la empresa tenga esta cultura de innovación, ya lo logramos completamente, porque esté quien esté, va a fomentar esto. Claro. Oye, Tony, y una pregunta ahí. ¿Tú observas en tu experiencia que esto se da más en una generación que otras? ¿Es un tema que tiene que ver con la edad de las personas o no? A ver, no tiene que ver con la edad, pero definitivamente hay ciertas generaciones, vamos a pensar, de hecho nosotros lo tenemos también un poco medido. Después de los 50, 55 años hay un poco más de resistencia al cambio, pero también hay más experiencia. Entonces, ojo con el tema, o sea, no es como que uno no deja al otro, ¿no? Al contrario. De hecho, fíjate, esto es una pregunta bien interesante. La mejor etapa para emprender, según varios estudios, y aquí te puedo citar Harvard, citar tal, es de los 40 a casi los 48 años. Esa es la mejor edad para emprender. Mucha gente pensaría que es egresando, mucha gente pensaría que es a los primeros 2, 3 años, pero pues hace mucho sentido. Cuando tú ya conoces una industria, cuando tú ya tienes experiencia, cuando tú empiezas a analizar los pains que existen ahí, pues es cuando puedes hacer cosas, ¿no? Entonces, sí, esa es una pregunta un poco tricky, porque sí, ahí tiene mucho que ver el grado de sofisticación, ya sea de la persona, del emprendedor, el grado de conocimiento, el mindset que tenga, porque yo he visto gente millennials muy viejas y he visto gente baby boomers muy jóvenes. Entonces, híjole, si lo ves ya en tendencia como tal, en estudios, ahorita la edad es entre 40 a 48, 50 años, el ideal. Evidentemente hay outliers, pero ahí es donde está más pronunciado. Sí, me encanta que lo digas así, porque fíjate que en nuestra metodología de Great Culture to Innovate, el tema de la innovación vista desde un punto de vista de la diversidad cognitiva de una organización tiene todo que ver con el pensamiento y la personalidad de la persona, independientemente del género, de la edad, etcétera, porque esa diversidad cognitiva o la diversidad, como tú dijiste, de la experiencia, de la personalidad, de todos estos factores que van contribuyendo, hacen el unleash, ¿no? Hacen el potencial de la innovación en una organización, ¿no? Estamos, creo que, muy clavados a veces en que los millennials y los centennials y que las mujeres y los hombres, pero finalmente creo que la innovación se centra en la riqueza que existe, ¿no? Alrededor de todos estos temas que giran alrededor de la experiencia de los recién graduados, porque cada uno tiene su propio ingrediente que va echando a esta gran receta la mejor fórmula para seguir adelante y sostenerse y ser competitivos en el mercado, ¿no? Entonces, creo que la plática que hemos tenido contigo, Tony, es sumamente enriquecedora en muchos sentidos, porque creo que muchos de nosotros, muchos jóvenes y gente que está pensando en realmente hacerla en grande, ¿no? En un modelo escalable que a veces se piensa que es sumamente complicado llegar ahí, ¿no? Yo creo que, como te decía en algún momento de nuestra conversación, tiene que ver con aprender más del asunto, tiene que ver con entender exactamente las piezas del puzzle para llevarnos ahí. Y finalmente, claro que el tema de innovación y la cultura de innovación, porque desde ese ángulo creo que empiezas a sembrar el terreno que te va a impulsar para allá, ¿no? Por eso es tan importante que los empresarios, emprendedores, tuve otra plática hace ayer, creo que fue, donde me preguntaban, pues, ¿qué es lo más importante para ti de una organización? Pues es la gente, ¿no? Entonces, cerrando estos últimos 30 segundos contigo, Tony, creemos que vamos a hacer grandes cosas por allá contigo. No sé si nos quieras dar un último comentario para despedirte de nuestro público el día de hoy, nuestra audiencia. No, nada, que el escalamiento está allá afuera. El escalamiento, como tú lo comentaste, no rocket science, es algo que se tiene que estar trabajando, es algo que
se tiene que estar testeando, que se tiene que estar en el mercado haciendo las cosas para poderlas hacer. Si bien es cierto, tiene sus reglas, y si bien es cierto, tiene su manera de hacerlo, tampoco es imposible. Y yo invitaría a toda la gente de público que investigara más sobre estos temas, porque luego pueden ser la diferencia entre que una empresa la vuelva al parque y que no lo haga, ¿no? Agradecerte, Michelle, por el tiempo, por poder volver a colaborar juntos, que esta parte la estoy disfrutando mucho, y creo que vamos a seguir transformando México como tenemos años haciéndolo y apostando hoy, y esto parece un poco trillado, pero hoy más que nunca por nuestro país. Grandes tips, mi querido Tony. Seguiremos en contacto en breve con toda esta audiencia. Muchísimas gracias por tu participación. Gracias.